Deuteronomio 6. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de una herencia espiritual de generación a generación, hermanos. Es muy importante dejar una herencia. Amén. Dice así la palabra, en el 6.4, hermanos. Vamos a empezar en el 6.4. Es muy importante que leamos despacio, respetando las comas y oigamos lo que tiene el Señor para nosotros en este día, hermanos. Dice ahí en el 4, hermanos, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dice, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle las gracias al Señor. Señor Padre, te damos gracias una vez más en este día, Señor Santo, por tu palabra, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Padre bendito, y poder gozarnos en tu presencia, Padre, poder alabar tu nombre, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor mío. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy, Padre, lo que tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. Y, Padre, que lo que aprendamos hoy, Padre, lo podamos practicar en nuestro hogar, Señor Padre Santo, y alrededor donde andemos, en la calle, en la tienda, en la escuela, Señor Padre, y podamos compartir, Señor, tu palabra, Señor mío, que es una herencia que tú nos has dejado, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Todo esto, Padre, lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy importante, hermanos. Aquí en Deuteronomio, hermanos, Moisés, ¿verdad? El Señor le dictó a Moisés, y Moisés le habló al pueblo muchas veces, hermanos. Esto que leímos aquí está en Deuteronomio varias veces le decía al pueblo. Le decía: oye, Israel, escucha mis palabras, guarda mis mandamientos. Pero una cosa bien importante, hermanos, padres de familia, abuelos, tíos, todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos la misma responsabilidad de la palabra. Dice aquí: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahí está diciendo con todo nuestro ser, hermanos, con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios. Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, nadie más, hermanos. Él tiene que ser el primer lugar. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y hablarás de ellas en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Fíjense, hermanos, pónganle atención a lo que nos está diciendo el Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una herencia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes? Lo material, ¿verdad? Eso no, hermanos. Es bueno tener dinero, yo no digo que es malo, pero la herencia que debemos dejar a nuestros hijos, hermanos, aquí está, es la palabra. Es la palabra, hermanos, es lo más importante. La palabra es para siempre, dice el Señor, que todo va a pasar menos su palabra, hermanos, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos. La mayoría de las personas, es cierto, lo primero que le dices: ¿qué herencia le vas a dejar a tu hijo? La casa, el carro, todo lo material. Eso, hermanos, se va a desbaratar, eso se va a echar a perder, ¿verdad? Lo primero que tenemos que dejar a nuestros hijos es la palabra. Tenemos que aplicar la palabra en nuestra familia, decirle a nuestros hijos, enseñarla. Dice aquí que le enseñemos a nuestros hijos, que le dejemos eso a nuestros hijos. Eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante, ¿verdad? Yo estaba cuando estaba estudiando esto, yo me gozaba, hermanos, porque todo el pueblo judío, hermanos, ellos compartían la palabra en sus casas. Era enseñanza de diario, era enseñanza que se estaba dando de diario, todos los días, hermanos. No nomás al venir a decir: vamos allá al culto y vamos a aprender la palabra. No, hermanos, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. En nuestra casa tenemos que estudiar la palabra con nuestros hijos, enseñarles, dejar ese legado a nuestros hijos. Es bien importante, hermanos, ¿verdad? Salmos 127.3. Les voy a hablar un poquito de los hijos, hermanos. Salmos 127.3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia que el Señor nos ha dado y tenemos que cuidar la herencia. Tenemos que cuidar eso que el Señor nos ha dado. Es una bendición tener a nuestros hijos. Muchos padres en estos días, hermanos,
afuera en el mundo piensan que sus hijos son un estorbo. Se encuentran niños tirados en la calle, fetos tirados en la basura. Hermano, así está el mundo ahorita. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra, hermanos. Tenemos que enseñarles con amor, hermanos. Tenemos que tratar de sentarnos, ser pacientes con ellos. Dice aquí, ¿verdad?, que son herencia de nosotros. Son herencia de nosotros. Efesios 6:4 nos dice así, hermanos. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos aprender la amonestación del Señor? ¿En dónde podemos encontrar cómo amonestar a nuestros hijos? En el Señor, en la palabra. ¿Verdad? Todo es la palabra, hermanos. Eso es lo primordial que debe ser de tu vida en este tiempo, la palabra. Leer la palabra. Es importante, hermanos. Yo estaba mirando estaba leyendo un libro. Este libro está hablando se llama Barna Search Group. Es un grupo cristiano, hermanos, que busca qué porcentaje de los cristianos jóvenes que están en la iglesia, cuando salen de high school, siguen a Dios, ¿verdad? Y es triste escuchar esta cifra, hermanos. Aquí dice, dice, una encuesta hecha por el grupo que les dije ahorita, se llama Barna Search Group. Ustedes lo pueden buscar en internet. Es un grupo cristiano que está en Ventura, California. Dice que un niño de 13 años ya ha aprendido lo que ha de creer, dice, una vez que cumple a los 20. O sea, cuando los creamos aquí adentro, hermanos, a los 13 años ellos ya saben la verdad, ya saben lo que ellos van a creer, ¿verdad? Pero dice aquí, pero después de los 20 años, dice, es bien difícil ganarlos para Cristo. De 10 vas a ganar 1. Fíjense, hermanos, qué importancia es poner la palabra delante de nuestros hijos, enseñarla. Hermanos, se está perdiendo muchos jóvenes al salir de aquí, al salir al colegio, salir de aquí de Benin. Nuestros jóvenes quizás vayan a agarrar otro camino porque nosotros no les inculcamos la palabra como es, ¿verdad? Tenemos que enseñarles que no hay otra manera, hermanos, no hay otra manera de vivir bien con el Señor, ¿verdad? Y luego yo tengo aquí unas notas. ¿Por qué es importante que hagamos todo esto, hermanos? ¿Por qué creen que es importante? Va a decir, el hermano Luis lo está diciendo porque está ahí arriba o porque lo invitaron ahí. No, hermanos, yo estudié esto. ¿Por qué creen que es importante inculcarle la palabra? ¿Ustedes piensan que con leerle un versículo diario, él ya va a entender lo que quiere Dios para él? No, ¿verdad? Tenemos que ser espirituales, hermanos. Tenemos que leer la palabra. Y no podemos ser espirituales sin la palabra, hermanos, ¿verdad? Los dos van juntos. Tenemos que ser espirituales, tenemos que leer la palabra, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, hermanos, esto que estamos leyendo aquí, el Señor se lo repitió por todas partes, en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en Deuteronomio, en todos los libros de la Biblia lo van a encontrar. En Salmos 78 es otro libro, otra parte de instrucción para el Padre, ¿verdad? Y yo me gozaba, hermanos, cómo el Señor le habló a su pueblo. En todo momento, lo trajo por todo el desierto 40 años, dando vuelta y vuelta y vuelta, entrenándolos. Y el pueblo sigue rebelde. Y a veces nosotros estamos así, hermanos. El Señor nos habla y seguimos rebeldes, ¿verdad? No, tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Deuteronomio 4:9, hermanos. Ahí nos habla otra vez. Amén. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere que guardes el Señor, hermano? Tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos otra vez. ¿Y a los hijos de quién? ¿Qué viene siendo de nosotros? Mis nietos. Fíjense, hermanos, a nuestros nietos, somos responsables por hablarle la palabra a nuestros nietos. No vamos a decir, no, pues la Valerie es la mamá de mi nieta y de mi nieto, ella tiene que hablarle la palabra. No, hermano, tenemos que nosotros como abuelos, hablarle la palabra. No es responsabilidad de nosotros, hermanos, ¿verdad? Así es que me van agarrando el hilo, ¿verdad, hermanos? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Somos amigos todavía, ¿verdad? Otra cosa que tengo aquí, hermanos, vamos a ir a Jueces 2:10, y ahí se van a dar cuenta de a dónde voy, hermanos. Esto ya les va a explicar un poquito más a dónde voy.
Acuérdense, a Moisés y a todo el pueblo judío los trajo vuelta y vuelta por la rebeldía, porque no quería hacer caso. ¿No? Los trajo vuelta, les decía, tienes que amar a tu Dios, tienes que leer la palabra, tienes que enseñarle a tus hijos. Y el pueblo seguía rebelde, seguía rebelde. Cuando llegamos a Jueces, hermanos, fíjense, ya después de que pasan el Jordán, de que empiezan a conquistar, hermanos, ellos se dedican a la batalla, el pueblo judío se dedica a la batalla, a conquistar. Pero tristemente, hermanos, se olvidaron de una cosa. El Señor estaba con ellos, sí estaba con ellos, pero se olvidaron de una cosa. Jueces 2:10 dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, hermanos. Fíjense, hermanos, qué triste es esto, hermanos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían cuando abrió el mar, no conocía cuando abrió el Jordán, no conocía todos los 40 años que los trajo en disciplina. Y es triste, hermanos, es triste mirar esto. El pueblo se alejó de Dios completamente. Se olvidó de la palabra. Hermanos, la palabra es lo principal para cada uno de nosotros. Yo no sé qué tanto leen en su casa, hermanos. Yo no sé si te sientas con tu hijo a leer la palabra. Yo no sé si te sientas en la mesa con tus hijos o les redarguyes. ¿Sabes qué? Tienes que leer, hacer tu tarea del domingo o la tarea que te dejó el maestro. Yo no sé cómo lo hacen en su casa, hermanos, pero tenemos que actuar. Si no, nos va a pasar lo que estamos leyendo aquí, hermanos. Nuestros hijos se van a desviar. Nuestros hijos se van a olvidar de que hay un Dios todopoderoso. Hay que tener cuidado con todo eso, hermanos. Hay que pensar lo que hacemos, hermanos, cómo nos comportamos. Es bien importante todos estos detallitos, parecen detalles chiquitos, hermanos. Los niños son tan inteligentes que van contigo a la tienda y miran tu actitud y van a dudar de Dios, porque van a decir, ok, si Dios nos hace una criatura nueva, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener amor, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener amor. Y los niños son inteligentes. Ellos van a agarrar tus costumbres, ellos van a dar tus actuaciones, como tú actúas, ellos van a actuar, ¿verdad? Dice aquí, yo le puse esto, hermano, piense qué es lo que hagamos, dice, hoy, tiene consecuencias eternas. Lo que hagamos hoy tiene consecuencias eternas, hermano. ¿Por qué? Porque tú se lo vas a aplicar a tus hijos. Tus hijos van a aprender de ti. Tus hijos no van a aprender del vecino, hermano. Tus hijos van a aprender de ti. Tú eres el que vas a inculcar a tu hijo lo que va a hacer, ¿verdad? Y luego, vamos a un ejemplo que a mí me gusta bastante, hermanos, de la Biblia. Si vamos ahí al el ejemplo de Timoteo, hermanos. Vamos a ir a Timoteo, déjenme le doy vuelta a la hoja, hermanos. Estoy un poco tembloroso, pero ahí vamos. ¿Verdad? Timoteo, hermanos, era un joven, pero a mí yo me quedo admirado cómo Timoteo, su mamá y su abuela lo criaron, ¿verdad? Pero no lo criaron nomás para que creciera, no lo alimentaron con comida. Nomás con comida sólida, sino con lo espiritual, hermanos, con la palabra. Dice aquí, 2 de Timoteo, vamos a leer del 1 al 7, hermanos. Pablo escribió aquí y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Fíjense cómo lo llama Pablo, ¿verdad? Pablo lo amaba a este muchacho. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, dice, deseando verte. Dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí nos dice algo, hermanos, que este muchacho estaba bien en la palabra, ¿no? Conocía la palabra, la cual habitó primero en ¿quién, hermanos? En la abuela. Fíjense, la abuela tuvo que ver mucho con este joven. Y luego dice, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos has dado, dice, no nos has dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, tú tienes ese espíritu, tú tienes el espíritu de Dios, ¿no? Entonces, Jesús es tu primer lugar.
Tú tienes que tener el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, como lo hizo la abuela y como lo hizo la madre aquí, hermanos. Si ustedes han leído la historia de Timoteo, hermanos, es una historia bien bonita. Este era un jovencito, era un joven y todo lo que habla la palabra de él, que era un hombre de fe. A él lo pusieron encargado de la iglesia desde joven. Y Pablo es el que le escribía las cartas para animarlo. Es bueno a lo mejor escribirle una carta a tu hijo también para animarlo. Si no te animas a hablar así en persona o está lejos tu hijo, escríbele una carta de fe, diciéndole quién es tu Salvador y que puedes ser tu Salvador, él también puede ser salvo, ¿verdad? O a nuestros padres, a nuestros hermanos que están lejos, hermanos, no tienes que hablarle por teléfono, mándale una carta. Pablo mandaba cartas. Segunda de Timoteo 3, hermanos, 14 al 15. Dice, pero segunda de Timoteo 13, del 14 al 15. A ver, lo tengo mal aquí, hermanos. Tengo mal la cita, aquí se los voy a leer, hermanos. A ustedes me corrigen ahí la cita. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Es el 3? Perdón, hermanos. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y de que desde la niñez ahí, hermanos, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, leanlo otra vez, hermanos, mediten en esto, desde su niñez. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que hacerlo eso, inculcarle a nuestros hijos de la niñez. ¿Por qué creen que hay tanta maldad ahorita? ¿Por qué creen que tantos jóvenes están muriendo en este tiempo, hermanos? Porque no conocen del Señor. No conocen del Señor, están apartados, están en el mundo. Ellos se les hace fácil agarrar una pistola, juntarse con los que andan allá afuera haciendo travesuras y agarrar una pistola y darle un balazo a una persona porque no tienen amor. No tienen el amor que nos da el Señor Jesucristo. Y así está afuera ahorita, hermanos. Se está matando la juventud, está muriendo mucho joven porque no conocen a Dios. Y nosotros como padres, como tíos, como abuelos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los que están en nuestro hogar, hermanos. Tenemos que enseñarle la palabra. Eso es bien importante, ¿verdad? Tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos repartir la herencia a nuestros hijos? ¿Cómo les podemos repartir la herencia? Enseñándole la palabra, ¿verdad? Podemos repartir esta herencia por medio de nuestro tiempo también, hermanos. Si tomamos un tiempo con nuestros hijos especial, yo no sé qué tanto tiempo se pasan con sus hijos, hermanos, ¿verdad? Yo no sé qué tanto tiempo te sientas a leer la palabra con tu hijo. Yo no sé si le pones más importancia al trabajo que a tu hijo. O estás más preocupado porque no tienes para pagar los biles y dejas a tu hijo a un lado. Hermano, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, Él nos dice en su palabra, hermanos, que si lo buscamos de todo corazón, primero a Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él ya nos conoce, hermanos, Él ya sabe nuestras necesidades. No tenemos que andar buscando primero lo del mundo para poder ayudar a la familia. Si crees en Cristo, hermano, confía en Él y Él te va a ayudar a cuidar a la familia. ¿Verdad? No ocupas a nadie más, hermano. Tienes que buscar a Cristo, tienes que poner en primer lugar. Deja de pensar en tu trabajo ahorita, deja de pensar en que viene un bill. Ponlo en las manos del Señor, hermano, ponlo en las manos del Señor. Dice, todos nuestros hijos necesitan sentirse amados. Dice, si ellos experimentan efecto incondicional, ellos aprenderán a darlo a otro. Y es cierto, hermano, si nosotros mostramos el amor a nuestros hijos, ellos van a aprender a dar amor a los demás. Si tú le demuestras odio a tu hijo, él le va a dar odio a los demás. Y eso es en nosotros, hermanos. ¿Cómo lo estamos criando? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con todo eso. Y cuando nos sentemos, hermanos, no nos sentemos enojados. Ya es tiempo de leer la palabra, vente. Ya hice compromiso con el Señor de que iba a leer la palabra contigo, ven, siéntate aquí. No, hermano, con amor, con paciencia. ¿Sabes qué, mi hijo? Ya se llegaron las 6, es hora de leer la palabra. A su esposa, si eres madre soltera, pues tú y tu hijo, o X, ¿no? Como sea. Pero la cosa es que se sienten ahí con paciencia, con amor, que le dediquen tiempo a sus hijos. Hermanos, de veras, Estados Unidos, hermanos, es un país de esclavitud. Es un país de esclavitud. Sí, vivimos a gusto, vivimos en una casa grande, una casa bonita, nada comparado de cuando vivíamos en México, o en El Salvador, o en Guatemala, nada comparado, ¿verdad? Nada comparado. Pero también así son los viles.
Y entre más quieras, hermano, más biles vas a tener y menos tiempo vas a tener para tus hijos. Y eso no es lo importante, hermano, eso se va a desbaratar. Tu casa nueva, tu departamento nuevo, tu carro nuevo, tu lancha nueva, tu motocicleta nueva, todo eso se va a desbaratar, hermano. No va a durar mucho, ¿verdad? Cuando compras un carro nuevo, lo nuevo huele bonito como por un mes y luego se le quita y anda allí con la cara toda arrugada porque llegó el bill. No, hermano, no piensen en esas cosas, hermanos, piensen en lo espiritual. Busquen a Dios primeramente antes que todo. Juan, vamos a primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Dice así, hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice, hijitos míos, fíjense cómo nos habla el Señor, hermanos. Hijitos míos, así tenemos que hablarle a nuestros hijos también. No, muchacho malcriado, no, nada de eso. Hijito mío, con amor. Dice, no amemos de palabra, ni de qué, ni de lengua. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De aquí para afuera, ¿verdad? Dice que no amemos así, sino de hecho y verdad, de adentro del corazón, hermanos, ¿verdad? Con amor, con el amor que ha puesto el Señor en tu corazón, hermano, al recibirlo, ese amor es el que tienes que dar a tu hijo, a tu nieto. No tenemos que decir, no, pues ya mi hijo ya tiene 30 años, 40 años. De todas maneras, hermano, tienes que hablarle a tu primo, a tu hermano, ¿verdad? Al que te ponga el Señor, hermano, tienes que hablarle la palabra. No hay otro camino mejor que servir al Señor, hermano. No hay otro camino que estar bien con Él. El tiempo es la mejor expresión de amor que podemos dar a los hijos. Si ustedes se ponen a meditar ahorita, ¿cuánto tiempo le dedican a sus hijos para jugar con ellos, para platicar, para leer la palabra? Si juntan esos minutos, porque yo no sé si son horas o minutos, yo estoy diciendo minutos porque yo cuando mis hijas estaban chicas eran minutos los que yo le ponía y no eran horas, ¿verdad? Y eso duele, hermanos, eso duele. Tenemos que poner más tiempo a nuestros hijos, hermanos, ¿ya? Tenemos que poner más tiempo. Cuando nosotros estamos con ellos sentados a la mesa, hermanos, a veces llegamos cansados del trabajo y en vez de aprovechar el tiempo de presentar el amor, nos estamos quejando enfrente de ellos. Ay, que me cae gordo el mayordomo, o que me cae esto, que me cae el otro. En vez de hablar de amor, hermanos. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estás enseñando, hermano? ¿Le estás enseñando odio? ¿Le estás enseñando a que el día que crezca va a ir a un trabajo donde tiene que odiar a su patrón? ¿O qué es lo que le estás enseñando? Mediten en eso, hermanos. Es importante todo esto, hermanos. Nosotros a veces, hermanos, queremos darle cosas materiales a nuestros hijos en vez de espirituales. Eso es lo que hace Estados Unidos. ¿Verdad? En México no lo hacen porque no hay dinero, hermanos. Pero si hubiera dinero, lo hacían. Pero, hermanos, Estados Unidos nos contagió con eso. Cuando vinimos aquí no traíamos nada y no nos vamos a llevar nada. Eso sí se los garantizo, hermanos. Y yo les voy a decir una cosa, que si tú quieres atender a tu hijo, en vez de darle tu tiempo y darle tu amor con un iPad, con un teléfono, con un carro de control remoto que corres 80 millas, que te costó $500 en la tienda, eso no sirve de nada, hermano. Y no los quiero, o sea, es bueno darle un regalito a nuestros hijos, sí es bueno, hermanos, pero con amor. Pero si le vas a dar un regalo porque quieres quitártelo de encima, estás mal, hermano, estás mal, ¿verdad? Dispensen, hermanos, que estoy hablando así, pero es del Señor, hermanos, ¿verdad? Yo los amo a todos, yo lo que estoy hablando lo estoy diciendo en el amor del Señor. Tenemos que cuidar eso, hermano. No vas a salvar la alma de tu hijo con una cosa material, hermano. Desde ahorita te lo digo. No lo vas a salvar. Otra cosa importante para nuestros hijos, dice, vamos a Proverbios 22:6, hermanos. Todos se lo saben ese. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Verdad? Él no se va a apartar, hermano. Nos lo está diciendo el Señor aquí. Cuando sea viejo, si tú lo instruyes ahorita, no se va a apartar de él, hermano. Se le va a quedar la semilla y se va a entregar al Señor. Otra cosa importante en nuestras vidas es nuestro testimonio, hermano y hermana. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Eso es bien importante. Los hijos siguen los ejemplos de nosotros, siguen las palabras. Como tú te expresas, ellos van a aprender a expresarse. Yo lo digo por mi nieta. Con mi nieta tenemos que tener cuidado. Si ella es una persona que dice una cosa que no es, ella la repite.
¿ya? Repite cosas que no debe decir, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado donde llevamos a nuestros hijos también. Así chiquitos como ellos, los llevas a otro lado donde hay gente que no conocen a Cristo y van a hablar cosas que te van a hacer extrañas a ti. Y vas a decir, wow, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y yo a veces que sale con una palabra bien así media rara y yo empiezo a preguntar, a ver, Cristina, Sarita, Valeria, a ver, ¿de dónde sacó esta palabra esta niña? ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, cómo actuamos, y no nomás en el hogar, hermanos, cuando andamos afuera, en la tienda, tenemos que mirar cómo actuamos, porque todo eso ellos lo captan, todo lo captan. Uno de los mejores testimonios, hermanos, que a mí me gusta de la Biblia es cuando, ¿se acuerdan cuando David ya está viejo? David ya está viejo y él en su corazón quiso hacer el templo para el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, no, dice, tú fuiste un guerrero, tú eres un guerrero y derramaste mucha sangre, y dice, es que tú no, pero ya ha escogido a tu hijo Salomón. ¿Se acuerdan de esa historia? Escogió a su hijo Salomón el Señor para que él fuera el siguiente rey y para que hiciera el templo. Pero una cosa que me agrada de David, hermanos, una cosa que me agrada de David, vamos a Primera de Crónicas 28, hermanos. Este es un ejemplo a tomar, hermanos. Primera de Crónicas 28, 6. Dice así. Voy a empezar a leer, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo. Dice, me ha dicho Salomón tu hijo, dice, y él edificará mi casa y mis atrios, porque he escogido por hijo, y yo le seré por padre. ¿Ya? El Señor ahí está hablando. En el 9, hermanos, fíjense en el 9, dice así, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con ¿qué, hermanos? Con corazón, ¿qué? Perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Jehová escudriña tu corazón, hermano. No puedes esconder nada de Dios. Aquí dice que Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende, dice, entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te va a desechar. Hay que tener cuidado, hermanos, con todo esto. Otra cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos, otro punto es reverencia, hermanos. Tenemos que enseñar reverencia. Eso es bien importante. A veces, aquí, hermanos, aquí en Casa de Luz, no vamos tan lejos, tenemos que enseñar reverencia al Señor. Cuando estemos alabando, hermano, enseña a tu hijo que alabe al Señor, que levante la mano y que diga gloria, amén, o lo que tenga que decir, pero que lo diga en el Espíritu, hermano. Tiene que hacerlo, tenemos que enseñarlos. Si nosotros no le enseñamos, hermanos, nadie más le va a enseñar. ¿Ya? Eso es importante. Reverencia al Señor, reverencia a su palabra. Cuando venimos aquí, hermanos, venimos a ¿qué? A alabar al Señor, no venimos a jugar aquí adentro, no venimos a andar correteando. Tenemos que educar a nuestros hijos, hermanos. ¿Verdad? Yo se los digo en el amor del Señor. Hebreos 4:12. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la reverencia hacia la palabra, hermanos. Dice así, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está otra vez, hermanos. Ahí está otra vez lo que le acabo de leer en Primera de Crónicas, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que enseñarles estos versículos a nuestros hijos. ¿Para qué es la palabra? Aquí está una respuesta. ¿Para qué es la palabra? Enseñarles a que tengan reverencia, que tengan cuidado de no leer un versículo y burlarse, hermanos. Hay personas que leen la Biblia y se están riendo. Y no es bueno eso, hermanos. Es reverencia. Tenemos que ser reverentes a la palabra. Oración. Importante también, hermanos. ¿Le enseñas a orar a tu hijo? ¿O nomás está aprendiendo porque te mira orar? No sé, hermano. Yo no sé cómo está tu hogar, cómo está tu tiempo con tus hijos, hermanos, pero es importante enseñar la reverencia en oración. Hay que orar, hermanos. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Hay que enseñarles que ya cuando estén grandes, que lleguen a ser jóvenes, tienen que confesar sus pecados al Señor, hermanos. Eso es una buena oración. ¿Ya? Enseñarle por qué. Mira, mi hijo, nosotros crecemos y estamos en pecado, no hay ni un solo justo, dice la palabra, todos somos pecadores, tenemos que enseñarle que ore de esa manera para que venga a los caminos del Señor. Mateo 6:6, ¿se acuerdan qué es lo que dijo el Señor ahí? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público, hermano. No quiere decir que tú solo te vas a encerrar en el cuarto y vas a orar y que por eso no enseñas a tu hijo. Aquí está diciendo que no nos paremos en las calles y levantemos manos y gritemos. Puedes llevar a tu hijo al cuarto o a la sala y enseñarle, mi hijo, vamos a orar, hija, vamos a orar. Es bueno enseñar a nuestros hijos a orar, hermano. Otro punto que tengo, hermano, ¿cómo escuchar a Dios? Los niños a veces preguntan todas esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? ¿Cómo le darías una prueba a tu hermano de cómo escucharías a Dios? Cuando uno hace algo malo y el espíritu le redarguye a uno, que dice algo sí, eso no, es Dios, no lo hace. Amén. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Es bueno meditar en esto. A veces no pensamos en todo esto. Yo, de veras, hermanos, que yo he aprendido mucho con esta clase que preparé. He aprendido. Yo también aprendí, hermano. No todos ustedes. Yo también aprendí. Santiago 5:16 habla, dice, se los voy a leer rapidito. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Perdón, hermano, no estoy ahí. Romanos 10:17. Sí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Verdad? El otro punto que les decía de escuchar a Dios, Romanos 10:17, hermanos. Dice, sí, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros oímos hablar a Dios por medio de su palabra, ¿cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Dios nos habla por medio de su palabra. ¿O no te ha pasado eso que a veces estás orando y le pides al Señor y te habla el Señor? Cuando tú ya conoces la palabra, hermanos, el Señor te recuerda los versículos y te dice, ahí está la respuesta. ¿Para qué te afliges? Y sí nos afligimos, hermanos, sí nos afligimos. Otro versículo que tengo aquí, hermanos, una que se me vino así a la mente, cómo escuchar a Dios o cómo sabemos que Dios nos responde, es cuando Jonás oró dentro del pez, ¿se acuerdan? Que él les dijo que oró desde el Seol y el Señor le respondió. Ahí está un ejemplo para nuestros hijos. Mira, mi hijo, el Señor oye nuestras oraciones y responde y habla, ¿verdad? Y sacó a Jonás del pez, hermanos. Esta facilita para así rapidito cuando te pregunte tu hijo. Otro punto que tengo aquí, la fe que se mantiene, hermanos, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestra fe, no importa que estemos pasando por sequía, por fuego, tenemos que mantener nuestra fe y eso lo tenemos que inculcar a nuestros hijos, hermano. Es bueno, hermano, cuando estás pasando un problema y que el Señor te saca el problema, es bueno decirle, mira, mijo, yo estaba pasando por esto y el Señor me liberó, como lo que dijo la hermana ahora, ¿verdad? La niña se cayó, pero el Señor la salvó, la libró de la muerte, ¿verdad? Eso es bueno, sus hijos se dieron cuenta de eso. Eso es bueno explicarlo a sus hijos, hermanos, y que ellos aprendan que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, que Dios nos cuida en todo tiempo, ¿verdad? La hermana dijo, mi fe no decayó, yo me mantuve fuerte en el Señor y el Señor libró a mi hija. Eso es bueno, hermano, decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Obediencia. Obediencia, hermanos. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Hermanos, hay que ser obedientes al Señor. El Señor, si somos obedientes, hermanos, Él nos va a guiar de la manera correcta. Cómo tenemos que guiar a nuestros hijos, cómo le tenemos que hablar, cómo tenemos que aconsejarlos. Todo eso es bien importante, hermanos. Es muy importante todo eso, ¿verdad? Tenemos que aprender todo esto, hermanos, a ser compartidos con nuestros hijos, ¿verdad? No nomás queramos la salvación para nosotros. Yo quiero la salvación para mis hijas, para mis nietos, para mis padres. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes en todo esto, hermanos. Ok, hermanos, otro punto que tengo aquí es, ¿dónde estoy? Ya me perdí, hermanos. Entendimiento de cómo escuchar a Dios, ya hablamos de eso, ¿verdad? Juan 10:27 nos da un ejemplo, hermanos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy vida, ¿qué dice ahí, hermanos? Vida eterna.
y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense qué hermoso versículo, hermanos. Una vez que estamos en Cristo Jesús, le podemos decir a nuestros hijos, ¿verdad? Mira, mi hijo, si vienes a Cristo, aquí dice que Jesús oye nuestra voz, ¿verdad? Él es nuestro pastor y nos da la vida eterna. Dice, y no morirás jamás, no vas a morir nunca. Dice, y nadie las va a quitar de mi mano. Todo eso es importante enseñar a nuestros hijos, hermanos. Enseñar todo esto a ellos. Es muy importante, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. No se me duerman. Ok, un punto bien importante, hermanos, que a muchos jóvenes se les olvida todo esto, y ya en la juventud, obediencia a Dios. Enseñarles a respetar al Señor, hermanos, eso es bien importante. ¿Verdad? Que tomen al Señor en serio, que no digan aquí en la iglesia, no, que sí, yo soy cristiano, yo alabo al Señor, y allá los miran en la high school haciendo cosas que no deben de hacer. Eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí viene su testimonio. Ahí viene su testimonio. Quizás un día, ¿verdad?, el Señor les va a llamar y luego Él va a ir a compartir la palabra a la calle y va a mirar a otro. No, eso es eres hipócrita. Tienen que cuidar su testimonio porque ellos ya están convertidos, ya están viniendo a la iglesia. Todavía cuando viene una persona nueva del mundo y se arrepiente y después lo miran cambiado, bueno, es totalmente diferente. Pero cuando tú vienes a la iglesia, cuando tu hijo está viniendo a la iglesia y está representando una cosa en la iglesia y va allá afuera a la tienda, a la escuela o en la calle y representa todo lo contrario, ¿qué testimonio va a dar después? Tenemos que hablar con nuestros hijos todo esto, hermanos. Es importante, es bien importante todo esto. Dice aquí, hermanos, obediencia a Dios. Se me sigue moviendo la página. Dice, obediencia a Dios es enseñarles a respetar al Señor. Dice, por el solo hecho de que Él es Dios, Dios Todopoderoso, Creador del universo, los niños aprenden a obedecer a Dios primeramente al honrar a sus padres. Tenemos que enseñarles disciplina. Disciplina en el hogar, hermanos, es bien importante. Si tu hijo no te respeta a ti, ¿tú crees que va a respetar a Dios si no lo mira? Y el Señor dice, que ¿cómo si cuando miras a alguien no le respetas, ahora a alguien que no miras, ¿cómo lo vas a respetar? Eso es bien importante también, hermanos. Todo eso es bien importante. Pero hay que meditar en todo esto. Dice en Efesios 6.1, hermanos. Vamos a Efesios 6.1. Dice, hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tiene promesa este mandamiento, hermanos. Tienes que enseñarle a tu hijo esto, que te respete, ¿verdad? Para que no peque, hermano. Porque si tú no le enseñas este principio y él no te respeta, él va a vivir en pecado, hermano. Tienes que tener cuidado con todo esto. Efesios 6.4. ¿verdad? Ahí nos habla a nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es importante, hermanos. Criar a nuestros hijos de esa manera. Amando al Señor, que nos respeten a nosotros y que crean en el Señor de todo corazón. Otra cosa que a veces se nos pasa a nosotros, a nuestros hijos de enseñar, es perdonar, hermanos. ¿Verdad? A veces nosotros mismos no podemos perdonar. Pero, hermanos, de veras, cuando uno viene al Señor y te llena de su espíritu, el espíritu te redarguye, hermano. Yo se los digo, porque a mí me redarguyó el Señor. Yo tuve que hacer varias llamadas, hablar con mis hijas, hablar con mi esposa, hablar con un tío que tenía pleito, que donde nos miramos supuestamente nos íbamos a hacer pedazos. Yo tuve que humillarme, orar por 3 meses y yo le decía, Señor, ¿por qué le tengo que hablar? Si Él fue el que me ofendió a mí, pero yo también lo ofendí, enojado yo lo ofendí también. Y sí, hermano, yo le hablé a mi tío y me puse a la obediencia del Señor, pero con un miedo de que dije, me va a maltratar por el otro lado. Pero, hermanos, yo delante del Señor les digo que cuando Él levantó el teléfono y le dije mi nombre, me dijo, ¿eres tú, mijo? Y yo me quedé, wow, porque yo esperaba otra cosa. Es el mayor de la familia de mi padre. Y le dije, tío, te estoy hablando por esto y esto y esto y te quiero pedir perdón. Y empezó a llorar, hermanos. Todo lo contrario de que yo esperaba, de que él me iba a empezar a gritar para otro lado. Y eso nomás lo hace el Señor. Y me dio la oportunidad de hablarle de Dios también. ¿Verdad? Y yo le doy gracias al Señor porque eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que tenemos fe en el Señor, que no importa el problema que esté enfrente. Acuérdense que el Señor va delante de nosotros todo el tiempo, hermanos. Él está delante de nosotros todo el tiempo. Amén. Tenemos que enseñarles a perdonar. Tenemos que, aquí nos dice, vamos a hermanos,
perdón, aquí dice el versículo de mi hermana, no vamos tan lejos, ¿verdad, hermana? 70 veces 7, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 18, 21. Vamos a ver ahí qué dice el Señor. ¿Verdad? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y le hace una pregunta ahí, hermanos, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y lo dice él ahí, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es bien importante, hermanos. Mediten en ese versículo. Hermanos, a veces andamos en la calle y hay gente que vamos en el freeway, vamos a poner un ejemplo, vamos en el freeway, ¿verdad? Y tú quieres ir a 90 millas, pues no creo, ¿verdad? Porque ya somos cristianos, respetamos la ley, pero quieres ir rápido y te encuentras a un señor enfrente y vas, pítele, y ya cuando te zafas y volteas y es un viejito, ¿verdad? Y vas renegando, o sea, hay cosas que a veces hacemos así de instante, hermanos, tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Y hay personas que tú vas en el freeway a tu velocidad, 65, aquí, dice 65, yo voy a ir a 65 aquí. Y viene otro 80 y y quieres que te quite y tienes un tráiler acá y otro carro acá y no te puedes mover. Eso es importante, hermanos. Es importante que cuidemos todo eso y a veces nos hacen enojar. Y hay que bendecirlos, ¿verdad? El Señor dice que oremos por nuestros enemigos y que los bendigamos, ¿verdad? Que demos bendición por ellos. Y tenemos que hacerlo de esa manera, enseñar a nuestros hijos de esa manera también. Una vida ordenada también, hermanos. ¿Tienes una vida ordenada en tu casa? Medita en eso, hermanos. Todo esto viene junto, es un paquete junto, hermanos. Tenemos que ser ordenados. El Señor no es un Dios de desorden, hermanos. Esto es un Dios de orden. Tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Tenemos que, dice en 1 Corintios 14, 33, hermanos. Ahí vamos a leer un versículo cortito. Sí, 1 Corintios 14, 33. Que dice ahí, ¿están todos ahí, hermanos? Amén. Dice así, pues Dios no es de confusión. Fíjense, hermanos, no es de confusión. Dios no nos confunde, ¿verdad? Sino de paz. O sea, es un Dios de orden, hermanos. Él es ordenado desde el principio, desde que formó todo donde estamos ahorita parados. Fue un Dios de orden. En los 7 días Él los hizo ordenadamente, hermanos, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabes qué, mijo? Tenemos que ser ordenados. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser ordenados porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Tenemos que someternos al Señor de esa manera también, hermanos. Es importante. Un espíritu de servicio. Desde ahorita, hermano, si tu niño tiene 3 años... 5, 10, 14, 15, si vive en tu casa, que sea un hombre de servicio al Señor. Si es un cristiano, tenemos que tener un espíritu de servicio. El Señor Jesucristo podría haber dicho, ¿saben qué? Yo soy Dios y yo vengo a que hagan mi voluntad. Pero no lo hizo así, hermanos. Él se humilló. Se hizo en forma de siervo, dice la palabra. Él se humilló. Y vino en forma de siervo, ¿verdad? Él vino a hacer el trabajo de su Padre. ¿Verdad? Él vino a cumplir la obra del Señor. Y eso es bien importante, un servicio, que hagan servicio los niños desde chiquitos, enseñarle. Aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Ustedes pueden venir al hermano allá que es el director de los ujieres y decirle, hermano Hugo, ¿tú crees que mi hijo este día puede hacer ujier? Sí hay tiempo para eso, hermano, enseñarlos desde ahorita. ¿Verdad? A mí yo me he gozado de cuando los niños participan, hermano, eso es una hermosura. Es de lo que está hablando aquí, que tengan un espíritu de servicio. Si los enseñamos de chiquitos a tener ese espíritu de servicio, hermanos, ¿se imaginan cuando esté grande? Eso es bueno, hermano, enseñarle todo eso, es muy bonito. Lucas 6:38. Tenemos que dar de nuestro tiempo, tenemos que, ¿verdad? No decir, no, pues mi hijo está muy chiquito para eso. No, Josías, ¿cuántos años tenía Josías cuando lo hicieron rey? 8. Fíjense, hermano, no hay edad. El Señor puede usar a quien se le dé la gana, a la edad que Él quiera. Aquí dice, dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que nos medís, os volverán a medir. Y Josué, hermanos, ya vamos a terminar aquí, hermanos. Tenemos que dar, hermanos, tenemos que dar a nuestros hijos lo que el Señor nos ha dado. Ese legado que el Señor ha sembrado en nuestro corazón, tenemos que dejárselos a nuestros hijos. No estés pensando ahorita, hermano, es bueno dejar herencia, acomodar tu herencia, tu pertenencia, lo que sea.
Pero ten en cuenta lo primordial, hermano, es plantar la palabra. Planta la palabra en el corazón de tu hijo, de tu sobrino, de tu primo, de quien tengas ahí cerca. Planta la palabra, porque eso es lo que va a hacer cambiar al joven, es lo que va a hacer cambiar al niño, a ser una criatura nueva, a ser una persona decente, una persona que ama a Dios. Si no tenemos amor para Dios, hermanos, no somos nada, no somos nada. ¿Verdad? Dice la palabra que somos polvo solamente. ¿Verdad? Y para cerrar, hermanos, vamos a ir a Josué 1:7. Josué 1:7, hermanos. ¿Verdad? Yo en el amor del Señor les digo, mediten, hermanos, en esta sociedad en que estamos ahorita, hermanos, está robando a la juventud. ¿Con qué está robando la juventud? Con los shows que enseñan en televisión. Tenemos que tener cuidado con todo eso, hermanos. Ahorita no hay un solo programa bueno en televisión, hermanos. Es puro cochinero. Pura pornografía. ¿Verdad? O sea, ya la televisión enseña nada. O sea, ya no traen ropa, hermanos. Están destapados. Yo en la casa le doy gracias a Dios que no tenemos cable, hermano. No nos sirve nada el cable. No nos sirve nada. Y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, tú puedes cambiar los canales que quieras cambiar, todo el tiempo va a salir algo malo. Incluso en los periódicos. ¿Qué lees en los periódicos? Puro cochinero. O sea, ya no hay nada bueno. Es bueno estar informados. Yo no digo que no es bueno estar informados. ¿Verdad? Es bueno estar sabiendo lo que está pasando en el mundo, porque eso nos da mirar que se está cumpliendo la palabra. Dice la palabra que en los últimos días va a haber toda esa perversidad. Va a haber hambre, va a haber muerte, va a haber todo eso, hermanos. Ahorita es peligroso, hermanos. Hay que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Josué 1:7, hermanos. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que comprendas. El 8, hermano, que emprendas. En el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tus hijos también. Y tus hijos también, hermano. Es importante. Ya es importante. Nosotros como maestros también, a los maestros, hay que ponernos las pilas, hay que leer más, hay que estudiar más. Hermanos, yo sé que no es fácil. Yo soy una persona que doy testimonio de eso. Yo lloraba, hermanos. Yo venía con el pastor y decía, pastor, yo no sirvo para esto. Yo hago lo que quieras, voy y pongo un clavo aquí, un tornillo, pero esto no es para mí. Y el pastor me redarguía. ¿Le oraste al Señor? Oh, ok. Ya me quedaba callado. Es cierto, hermano, tenemos que orar. Orarle al Señor, que el Señor nos dé la sabiduría. ¿Verdad? Ese libro de Proverbios que estamos estudiando con los jóvenes, hermanos, ha sido de bendición a mi vida. Ha sido de bendición a los jóvenes. Ahí te habla mucho de sabiduría. Pídele la sabiduría al Señor. El Señor tiene la sabiduría, hermanos. ¿Verdad? Conclusión, hermanos. Proveamos una herencia espiritual a nuestros hijos de 3 maneras por nuestro tiempo. Dice, nuestro tiempo, nuestro testimonio y nuestra fe. ¿Verdad? Y hermanos, eso es lo que el Señor tenía para nosotros, hermanos, y hay que darle gracias al Señor que nos ha hablado de esta manera y cuidemos a nuestros hijos, hermanos, que es el futuro de esto que estamos hablando del Señor, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir, ellos se van a quedar. Si no les dejamos este legado, hermanos, se va a perder la tradición como se perdió este legado del pueblo judío. Después de Jueces, el pueblo judío caía en pecado. El Señor los levantaba por misericordia. Pero, hermanos, va a haber un día que no va a haber esa oportunidad. El tiempo se está acabando, hermanos. ¿Verdad? El tiempo se está acabando. Estamos en los últimos días. Dice que en los últimos días habrá amenazas de guerra, habrá enfermedades nuevas. Ahorita hay un montón de enfermedades nuevas. No hay cura para las enfermedades, hermanos. En Estados Unidos, que es un país supuestamente avanzado, hay un montón de enfermedades. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? Dice el versículo 6:4 de Deuteronomio, oye. Y esta va a ser mi versión, oye, casa de luz. El Señor te está hablando hoy, hermano. El Señor te está hablando. Cuida a tus hijos.
Instrúyelos en su camino y en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, Señor, por tu palabra hermosa, Señor, porque, Padre, tú nos has rescatado, Señor, nos has sacado del lodo, Señor, Padre bendito. Nos has limpiado, Señor, con tu sangre, Padre bendito. Y, Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, a cumplirla, Señor, en este día, Señor. De este día en adelante que nosotros, Padre, la apliquemos a nuestras vidas y que no nos olvidemos de ella, Padre bendito, que las enseñemos, Padre, a nuestros hijos, que las enseñemos a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a toda la familia, Padre, que donde tengamos oportunidad, que no callemos, Señor mío, que hablemos de tu palabra, Señor Padre. Padre, danos la sabiduría y la valentía, como leíamos en Josué 1:7, Padre, tú nos mandas a ser valientes, nos mandas a que no nos olvidemos de tu ley, Padre Santo. Y yo te pido en este día, Señor Padre, que cada uno de nosotros, Padre, dejemos ese legado a nuestros hijos, Padre, esa herencia que es tu palabra, que dejemos una herencia espiritual, Señor Padre bendito. Padre, que si estamos haciendo malas cosas, Padre, que tú nos disciplines, Señor, que nos ayudes a ser sabios, Padre, cómo instruir a nuestros hijos, Padre bendito, para que no se pierdan, Señor, sino que ganen la vida eterna, Padre bendito, y un día podamos estar juntos, Padre, delante de tu presencia, Padre bendito, sin dolor, sin hambre, sin enfermedad, Señor Padre bendito. Padre, ayúdanos a llevar esta palabra, Señor, no nomás a la mente, Señor, sino a aprenderla en nuestro corazón, Padre, que la grabemos. Dice tu palabra, Señor, grábala en tu corazón. Padre, ayúdanos a grabar la palabra en nuestro corazón, Señor Padre bendito, y de esa manera, Padre, poder hacer el Padre que tú quieras que seamos para nuestros hijos, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendecimos tu nombre, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor Padre. Tú eres el único que merece, Padre, la gloria y la honra. Nadie más, Padre. Te doy gracias por este día, Señor. Bendice a cada padre, a cada tío, a cada abuelo que está aquí, Padre bendito, en este día, Señor. Y, Padre, al que no tiene a su hijo en este día, bendícele también, Padre, con familia, Señor, Padre bendito. Padre, en este día yo tengo el deseo, Padre, de orar por mis hermanos Galvez, Padre Santo, que ellos han estado esperando a ti, Señor, que les des un hijo, Padre Santo. Yo sé que tu tiempo es perfecto, Señor. Sígueles dando la sabiduría y la paciencia, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Bendícelos, Padre Santo. Yo sé que ellos ponen el amor, Señor, para los niños de nosotros, Padre, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ellos les hablan la palabra con amor y con sabiduría, Padre. Bendícelos, Padre mío, en todo tiempo, Señor mío. Ayúdales, Padre, en sus necesidades, Padre Santo. Y te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Bendícelos. Bendice a Ivette, Padre bendito, bendice a mi hija Vanessa, y Padre bendice a mi hermana, a la suegra de hermano Ricardo, Señor, bendícela también, Padre Santo. Bendice a Denny, Señor, que es de bendición a nuestras vidas, Padre Santo. Y bendice, Padre, a cada Padre aquí presente, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.